En las laderas de Monte de los Olivos, en Jerusalén, se encuentra uno de los cementerios judíos más antiguos del mundo. Hay más de 150.000 tumbas en este cementerio, incluidas de algunas figuras judías muy conocidas a lo largo de la historia. Y se cree que el profeta del Antiguo Testamento, Zacarías, está enterrado allí. Dice que la tumba del hijo rebelde David, Absalón, también se encuentra en este cementerio. El hombre que revitalizó el idioma hebreo, Eliezer Ben Yehuda, también está enterrado allí, al igual que Menachem Begin, el ex primer ministro de Israel. Y aunque el espacio se está volviendo muy limitado en este cementerio Monte de los Olivos, los judíos todavía están muy ansiosos por ser enterrados aquí. Y hay una razón para esto. Verás, el pueblo judío devoto cree que cuando el Mesías venga a juzgar a la tierra, se parará sobre el Monte de los Olivos y traerá la resurrección de los muertos, y aquellos que sean enterrados en el Monte de Olivos serán los primeros en ser resucitados. Y así durante 3.000 años el Monte de los Olivos ha sido considerado uno de los lugares más sagrados del mundo, debido en gran parte a la esperanza que tienen los judíos religiosos en una futura resurrección de entre los muertos. O sea, pero la pregunta es, ¿de dónde sacó el pueblo judío tal creencia acerca de una resurrección venidera? Pues lo sacaron de la Biblia. ¿Ves? Al contrario de lo que mucha gente piensa, la doctrina de una resurrección venidera al cuerpo no se encuentra exclusivamente en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene mucho que decir acerca de la resurrección de los muertos. Considere estas declaraciones, ya sea que se encuentren en el Antiguo Testamento o se refieran al Antiguo Testamento, que nos muestran que el pueblo de Dios ha anticipado durante mucho tiempo que serían resucitados de entre los muertos para vivir para siempre en la presencia de Dios. Por ejemplo, en Job 19, 25 y 26 leemos esto: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Eso está hablando de la resurrección. Job estaba seguro de que iba a haber una resurrección. Leemos también en Hebreos 11, 19 que una razón por la que el patriarca del Antiguo Testamento, Abraham, estaba tan dispuesto a obedecer a Dios al sacrificar a su hijo Isaac era porque él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él sabía que Dios podía resucitar de la muerte, y hay algunas declaraciones y promesas muy específicas de los salmos y los profetas que nos dice que Dios levantará a los creyentes de entre los muertos para que estén en su presencia toda la eternidad. Por ejemplo, Salmos 49:15 dice: pero Dios redimirá mi alma del poder de Seol, pues Él me recibirá. Salmos 73:24, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Y luego hay un versículo maravilloso en Daniel 12:2 que habla de aquellos que duermen entre el polvo. Dice Daniel: despertando a la vida eterna. Ahora, hermanos, todas estas esperanzas, todas estas declaraciones y promesas del Antiguo Testamento acerca del resucitado entre los muertos se basaban en una cosa que sucedía. Eso era que el Mesías judío primero sería resucitado entre la muerte.
Verás, los creyentes del Antiguo Testamento anticiparon que el Mesías vendría como un sacrificio perfecto, quien moriría en pago por los pecados de su pueblo. Y entonces él sería resucitado milagrosamente de entre los muertos, a pesar de que los creyentes del Antiguo Testamento no entendían los muchos detalles sobre cómo moriría el Mesías o bajo qué circunstancias enfrentaría la muerte. Ciertamente sí que comprendieron el hecho de que no podían esperar ser resucitados para pasar la eternidad en la presencia de Dios sin que sus pecados fueran pagados por su Mesías y Redentor. Así que todos los verdaderos creyentes en el Antiguo Testamento esperaban su propia resurrección porque esperaban con ansias el día en que su Mesías resucitaría. Ahora, esta mañana, siendo el domingo de Pascua, queremos mirar de cerca un pasaje de las Escrituras que nos habla de la resurrección de Jesús el Mesías, un pasaje del Nuevo Testamento que los creyentes del Antiguo Testamento solo desearían haber podido leer, porque vamos a leer en Marcos, que nos habla de la historia de la resurrección de Cristo. Y ahora bien, Marcos, al igual que cada uno de sus compañeros escritores de los evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Lucas y Juan, se esforzó muchísimo por asegurarse de que la resurrección de Cristo se transmitiera a sus lectores de tal manera que los convenciera de su validez. Y hay una razón por la que lo hicieron de esta manera. A lo largo de los años han habido un número de individuos que han tratado de desacreditar la resurrección de Cristo, afirmando que la iglesia primitiva la inventó y que nunca sucedió, que la historia de la resurrección de Cristo no es nada más que una fábula, un cuento de fantasía. O sea que la resurrección de Cristo ha sido el blanco de algunos de los ataques más flagrantes contra el cristianismo, y por buena razón, porque si se puede destruir la credibilidad de la resurrección, entonces el mensaje del Evangelio se destruirá con ella, porque la resurrección de Cristo es un elemento esencial del Evangelio. Si no hay una resurrección, no hay el Evangelio. Esto es lo que dice Paul Little en su libro que escribió, que se llama Sepa por qué cree. Escribió esto sobre los ataques sobre los cristianos. Los ataques contra el cristianismo por parte de los disidentes se han concentrado con mayor frecuencia en la resurrección. Ha sido visto correctamente como la piedra angular de toda la fe cristiana. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el cristianismo es un interesante museo de la paz y nada más. No tiene validez objetiva ni realidad. Aunque es un pensamiento agradable e ilusorio, ciertamente no vale la pena hablar de él. Los mártires de los primeros siglos entraron sin vacilar en el foso de los leones, cantando a su paso. En este siglo, los nacionales y los misioneros de otros continentes han dado sus vidas inútilmente y han sido pobres, tontos, ilusos. Ahora, en su afán por destruir la credibilidad de la resurrección de Cristo, estos críticos han presentado una serie de teorías sobre cómo explicarla. Por ejemplo, algunos han dicho que el cuerpo de Cristo fue sacado por otros, muy probablemente por sus discípulos, quitado de la tumba donde fue enterrado y se le hizo parecer que había resucitado. Otros han afirmado que Cristo nunca murió realmente en la cruz, sino que solo parecía haber muerto. Esto se conoce comúnmente como la teoría del desmayo, porque según este punto de vista, Cristo solo se desmayó, lo que significa que se desmayó o se desmayó por su experiencia de ser crucificado. Pero más tarde, dicen, en la frescura de la tumba revivió y luego salió a pie, dando a sus discípulos la falsa impresión de que había resucitado entre los muertos. Y aún otros han abrazado la noción de que los discípulos de Cristo estaban todos alucinando cuando dijeron que Él personalmente se les apareció después de su supuestamente resucitó de entre los muertos. Es decir, ellos querían creer con tanta esperanza de que Él había resucitado, que ellos habían engañado a sus propias mentes para que pensaran que Él había resucitado y que lo vieron, cuando en realidad solo estaban alucinando.
Ahora, en anticipación de los muchos ataques contra la resurrección de Cristo, Dios se aseguró de que cuando los escritores de sus evangelios dieron sus relatos de la muerte, de sepultura y resurrección de Jesús, dieron algunas razones muy sustanciales y sólidas para creer que el Señor realmente resucitó de entre los muertos. Y eso es ciertamente en la forma en que el escritor del Evangelio Marcos da su relato de la resurrección, porque la forma en que Marcos escribe sobre la resurrección de Cristo es obvio que su intención es darnos a nosotros, sus lectores, absoluta certeza y seguridad de que este evento tuvo lugar. Marcos, al igual que los otros tres escritores de los evangelios, tenía un propósito evangelístico al presentar la vida y ministerio de Cristo. Marcos, con los otros, quería que los lectores, los que iban a leer su libro, no solo creyeran en la resurrección, sino también que creyeran que quería convencer a sus lectores de que Jesús realmente estaba vivo y por lo tanto necesitaban confiar en Él como Señor y Salvador. Y por eso Marcos cuidadosamente presenta la resurrección para convencernos a nosotros, los lectores, de que Él había resucitado. Y por eso tenemos que estar seguros de que confiamos en Él como Señor y Salvador. Y la forma en que Marcos hace esto es a medida que seguimos su línea de pensamiento, es dándonos tres razones específicas para creer en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y ahora es muy importante para aquellos que realmente no están seguros de si Cristo resucitó o no, estén abiertos a considerar esto, pero simplemente no están seguros de que esto realmente sucedió. Pues esta mañana vais a ver evidencia muy fuerte para creer en la resurrección de Cristo, pero les advierto que una vez que estén expuestos a estas verdades, están ahora responsables a actuar de acuerdo con esta evidencia. Delante de Dios tienes que abrir tu corazón a Cristo y asegurarte que Él es tu Señor y tu Salvador. Pero si ya eres creyente en Él y crees que Jesús resucitó, porque no podrías ser creyente si no creías, pues esto es de beneficio porque esto va a fortalecer tu fe y tu caminar diario con Jesús y sobre su resurrección, y también te ayudará cuando estás dando testimonio a otras personas. 1 Pedro 3:15 nos dice que debemos de estar siempre dispuestos a dar razón de la esperanza que yace en nosotros. Es decir, cuando alguien nos pregunta ¿por qué eres cristiano?, no solo debemos saber en qué creemos, pero también por qué creemos. Y espero que estas verdades que vamos a aprender te ayudará cuando estás dando el Evangelio a otros y para ayudarnos en nuestra fe. Entonces, por lo tanto, para hacer esto tienes que entender la base para creer que Cristo resucitó entre los muertos. Cada uno de nosotros tenemos que saber no solo lo que creemos, sino el por qué creemos. Y esto nos ayuda, Marcos, a tener una base sólida para creer en Jesús, que Jesús resucitó de entre los muertos. O sea que para empezar, mientras vamos a empezar nuestro texto, vemos que la primera razón que nos da Marcos para creer con certeza que Cristo resucitó entre los muertos es porque, número 1, la piedra fue removida. Vamos a leer versículo 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre, Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ahora, con esta frase, este versículo siendo el primer versículo del capítulo, es importante que vayamos atrás un poquito, capítulo 15, para entender lo que está pasando, para tener contexto. Cuando Marcos cerró el capítulo 15, era el viernes por la tarde.
Jesús había muerto sobre las 3 de la tarde y José de Arimatea se apresuraba a enterrar al Señor antes de que pusiera el sol y comenzara el día de reposo. Recuerda esto, que el pensamiento judío, el día comienza al atardecer. Por lo tanto, el viernes por la noche era el comienzo del sábado. Esto es lo que leemos en Marcos 15, 42 y 43. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, los judíos de esa época no trabajaban los sábados, por lo que el entierro de Jesús tenía que llevarse a cabo rápidamente, y la parte de la noche que Marcos nos dice que ya había llegado era realmente por la tarde y no la noche, y por lo tanto el trabajo aún se podía completar hasta la puesta del sol, pero el sol se pondría pronto, y por lo que tuvieron que apresurarse con los preparativos del entierro. Esto es lo que leemos en el capítulo 15, 46. Jacobo, quien compró un lienzo de lino y bajándole en la cruz, le envolvió y el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. La cruz se bajó y Jesús fue bajado y colocado en el suelo, los clavos arrancados, las muñecas y los pies de Cristo y las cuerdas desatadas, y luego Jesús envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana limpia. Y según el Evangelio de Juan, esto ocurrió con la ayuda de uno que se llamaba Nicodemo, y llevó rápidamente al Señor al sepulcro, donde prepararon su cuerpo para ser enterrado, y luego lo colocaron en el sepulcro y luego rodaron una gran piedra para cubrir la entrada del sepulcro. Y ahora luego miraremos más de cerca esta gran piedra. Pero primero quiero que se fijen en el último versículo del capítulo 15, el 47. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Ahora, ¿quién eran estas dos mujeres, María Magdalena y María, la madre de José, y qué estaban haciendo ahí? Se nos dice en los versículos anteriores, en el 15, en 40 y 41. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre los que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, o sea, las mujeres le seguían durante su ministerio, le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Estas mujeres eran seguidoras de Jesús y habían visto con tristeza cómo mataban a su Señor y Salvador. Y ahora observaban dónde lo habían enterrado José de Arimatea y Nicodemo. O sea que ya no quedaba nada más que hacer en este momento, porque se acercaba el día de reposo. Y parece ser que dejaron el sitio de la tumba y se fueron a casa donde se estaban quedando en Jerusalén. Y así es como termina el capítulo 15. Pero con la apertura del capítulo 16, el comienzo del 16, el día de reposo ha terminado, y estas mismas mujeres habían comprado algunas especias. Y verás el sábado por la noche, después de la puesta del sol, que oficialmente termina el sábado, las tiendas estarían abiertas durante unas horas de trabajo. Y esto sigue hoy en día en Israel también. Y nos dice que estas mujeres compraron alguna de estas especias para venir y ungirle. A pesar de que el cuerpo de Cristo ya había sido ungido con algunas especias y perfumes por Nicodemo, y con el propósito de agregar la fragancia para cubrir el olor de la descomposición de su cuerpo, estas mujeres todavía querían ungir personalmente al Señor con más especias. Y la razón por la que querían hacer esto es porque lo amaban. Y este iba a ser su último acto de devoción hacia Él. Es decir, era su último tributo de amor y amistad a su líder, su profesor,
su rabí, y verás, no esperaban que él resucitara. Entonces ellas venían a darle sus últimos adiós y ofrecerle un último gesto de amor. Y leemos en el 16:2 que dice en Marcos: y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Estas mujeres estaban ansiosas por realizar este último acto de servicio a Jesús, y leemos esto, que era muy temprano en la mañana del domingo cuando llegaron allí. Y quiero tomar un momento aquí para mirar algo, fijarnos en algo. Fíjense que este versículo dice que llegaron al sepulcro cuando salió el sol. Sin embargo, en Juan 20:1 dice: y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. O sea que Marcos nos dice que María Magdalena junto con las otras mujeres llegaron a la tumba cuando el sol había salido, pero Juan dice que llegaron cuando aún estaba oscuro. ¿Es una contradicción esto? ¿Tiene la Biblia errores? Pues hay algunas personas que dicen que sí y usan versículos como este para decir que la Biblia tiene errores. Pero quiero que sepan que la Biblia no tiene errores ni contradicciones, porque es la palabra de Dios y no tiene errores. Dios nunca se equivoca y siempre dice la verdad. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Que Marcos dice una cosa y Juan dice otra. Pues hay una explicación muy razonable para esto. Aparentemente, todas las mujeres, incluida María Magdalena, salieron de su casa cuando todavía estaba oscuro. Pero María Magdalena corrió delante de las otras mujeres y llegó a la tumba antes de que saliera el sol. Pero las otras mujeres llegaron al sepulcro después de la salida del sol. No hay conflicto, no hay contradicción, no hay error. Cada escritor de los evangelios nos cuenta algunos de los detalles para adaptarse a su propio propósito particular, pero no todos los detalles, por lo que tenemos que encajar las piezas y todos encajan perfectamente. Ahora, mientras Marcos continúa contándonos acerca de las mujeres que llegaron después del amanecer para ungir el cuerpo de Jesús, revela que cuando se acercaron a la tumba les ocurrió algo que no se les había ocurrido antes. En el verso 3, en Marcos 16, dice: y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? En su celo por ungir al cuerpo de Cristo, estas mujeres habían pasado por alto el hecho de que una piedra había sido rodada para cubrir la entrada en la tumba, y sabían que ellas no tenían las fuerzas como para mover esta piedra. Esta piedra había sido encogida muy fuertemente delante donde Jesús estaba enterrado, y nos dice que era una piedra muy grande. ¿Cómo de grande era? Un escritor nos dice: la tumba estaba sellada con una piedra plana circular, o sea, era como un disco, una roca, que rodaba por un surco inclinado hasta que se estaba segura frente a la entrada, para mantener alejado a los intrusos. Para volver a hacer rodar esa piedra se requeriría la fuerza de varios hombres. Había un comentario que dijo que lo más seguro que se necesitarían 20 hombres para mover la piedra. O sea que por eso ahora las mujeres están pensando: ¿cómo vamos a mover esta piedra? ¿Cómo vamos a entrar para ungirle a Cristo? Y si no podemos mover la piedra. Pues Marcos continúa y leemos en verso 4 que cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. O sea que lo más seguro es que iban hablando con la cabeza agachada, mirando abajo mientras caminaban y hablaban, pero cuando llegaron al sepulcro y miraron hacia arriba, vieron que la piedra ya había sido removida y dijeron: ¿quién movió la piedra? Esa es una pregunta muy significante, muy importante, porque si un grupo desconocido de personas removió la piedra, entonces tal vez también habían quitado el cuerpo de Cristo y fingieron que Cristo había resucitado. Entonces, ¿quién podría haber hecho rodar la piedra?
Aquí tenemos las posibilidades que han sugerido algunos escépticos, personas que no creen en la Biblia. Algunos han sugerido que fue José de Arimatea. Sin embargo, la piedra era tan grande que se habrían necesitado varios hombres para mover la piedra. Y si este fuera el caso, y digamos por argumento, por discutir que José movió las piedras, habría necesitado ayuda de incrédulos para que lo ayudaran a retirar el cuerpo de Cristo. Y ciertamente más tarde, cuando la gente comenzó a creer que Cristo resucitó entre los muertos, uno de ellos seguro habrían dicho, no resucitó, hemos movido el cuerpo. Pero nadie se presentó y dijo esto por parte de tal plan. Y si fue un grupo de creyentes en Jesús que José usó para ayudarle con la piedra, entonces nunca habrían soportado la persecución por causa de algo que sabían que era falso. No habrían sufrido y murieron por su fe. No lo habrían hecho si fuera mentira. Algunos han sugerido que fueron los apóstoles del Señor quienes hicieron rodar la piedra y se llevaron su cuerpo, pero eso tampoco tiene ningún sentido, porque el Nuevo Testamento presenta a estos hombres como demasiado asustados y temerosos por hacer algo que hubiera interferido con las autoridades romanas. Recordar que estos hombres huyeron de la escena cuando Jesús fue arrestado. No estaban dispuestos a enfrentarse a los soldados romanos, pero eso es exactamente lo que tendrían que haber hecho si hubieran quitado la piedra y se hubieran llevado el cuerpo de Cristo. Permítame que lo demuestre. En Mateo 27:62 dice, al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roban y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Y entonces Pilato les dijo, una guardia tenéis, ir, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Este sello probablemente era un hilo extendido sobre la piedra y sellado en cada extremo de la tumba. Y quitar la piedra que requeriría romper ese sello e incurrir la ira de Roma. Verás, era un crimen capital, quitar un sello romano. El castigo no era solo la muerte, sino la muerte por crucificación al revés, con la cabeza abajo. Ahora, en este momento de sus vidas, esto sería totalmente fuera de lugar que los apóstoles hicieran algo tan valiente como esto. Ellos no habrían roto el sello de los romanos, porque eran hombres temerosos, hombres intimidados, escondidos detrás de puertas cerradas en la ciudad de Jerusalén, por miedo a las autoridades. Entonces, si la piedra no fue removida por José o los discípulos de Cristo, entonces vamos a hablar de 2 soldados en un momento, pero si no fue José ni los discípulos, entonces tal vez, como algunos han sugerido, fueron otras personas o los soldados romanos. Pero eso tampoco tiene ningún sentido por 2 razones. Uno, no era legal que rompieran el sello de una tumba. Ellos habrían sido ejecutados por hacer esto, como cualquier otra persona hubieran sido matados por hacer esto. Número 2, si hubieran retirado el cuerpo de Cristo, entonces una vez que sus discípulos comenzaran a predicar sobre su resurrección de entre los muertos, lo único que tendrían que hacer para aplastar tales tonterías era marchar a Jerusalén con el cuerpo del Señor y decir, aquí está, tenemos a Jesús, pero no lo hicieron porque no tenían su cuerpo. Entonces, si ninguno de estos hombres fueron responsables de quitar la piedra y sacar el cuerpo de Jesús de la tumba, entonces volvemos a la pregunta, ¿quién movió la piedra? Porque cuando las mujeres llegaron al sepulcro, la piedra había sido removida.
Marcos no nos dice quién hizo rodar la piedra, pero otro escritor sí que nos lo dice en Mateo capítulo 28, 2 al 4. Y he aquí, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mateo nos dice que hubo un terremoto enviado por Dios mismo y que un ángel descendió del cielo y fue él el que removió la piedra. Y la razón por la que el ángel hizo rodar esta gran piedra lejos de la entrada de la tumba fue para que las mujeres pudieran mirar dentro de la tumba y ver que Jesús no estaba allí. Ningún ser humano vio a Jesús resucitar de entre los muertos. La gente lo vio después de que resucitara, pero nadie presenció la resurrección real. Jesús resucitó, tal vez en el momento del terremoto, y luego caminó a través de las paredes de la tumba. Recordar que la piedra solo fue removida para que las mujeres miraran dentro, no para dejar salir a Jesús. En su cuerpo resucitado y glorificado, ahora Él era capaz de caminar a través de los objetos materiales, como lo demostró, por ejemplo, en Juan 20:19, donde leemos: entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ahora, al contarnos acerca de la piedra que fue removida, Marcos está señalando que la entrada de la tumba estaba abierta para convencer a las mujeres de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y su punto sigue siendo válido hoy en día y debería convencerte a ti de que Jesús sí que resucitó de entre los muertos. Entonces la pregunta es: ¿estás convencido de que Él ha resucitado? Porque deberías estarlo, porque simplemente no hay ninguna otra explicación razonable para que la piedra hubiera sido removida, aparte de que lo hizo el ángel. Y como ya hemos visto, no tiene absolutamente ningún sentido creer que algún grupo de hombres removió la piedra y retiró el cuerpo de Cristo. Jesús resucitó de entre los muertos esa mañana, caminó a través de las piedras de la tumba y el ángel quitó la piedra para permitir que las mujeres vieran dentro. ¿Y qué encontraron cuando miraron? Marcos nos lo dice en el versículo 5 y 6. Y vamos a mirar la segunda razón que da Marcos para creer con certeza que Jesús resucitó entre los muertos. La primera fue que la piedra fue removida. El segundo, el sepulcro estaba vacío. Leemos en el verso 5: y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellos se asustaron. Entonces, ¿quién era este joven? ¿Quién era este hombre? Pues según el Evangelio de Mateo, este era el ángel que había removido la piedra. Y me doy cuenta que Marcos se refiere a él como un hombre joven, cuando en realidad era un ángel y no un hombre, pero lo escribe de esta manera porque era así como el ángel se apareció ante las mujeres, como un hombre joven. Curiosamente, Lucas y Juan en sus narraciones de los evangelios dicen que habían dos ángeles, pero Marcos solo se concentra en uno de ellos, probablemente el que era el portavoz. Ahora, si tuvieras a un ángel o dos ángeles vestidos con túnicas blancas, vestiduras deslumbrantes, que es lo que leemos en Lucas, y la apariencia de un relámpago, que es lo que leemos en Mateo, ¿cómo reaccionarías tú? Pues Marcos nos dice que al final del verso 5 que las mujeres estaban asombradas, lo que significa que estaban llenos de emoción. La palabra griega lleva consigo las reacciones de temor, angustia, terror. Es decir, estas mujeres estaban aterrorizadas, por lo que uno de los ángeles les dijo a las mujeres, Marcos 16:6, que se calmaran. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno crucificado, ha resucitado.
resucitado, no está aquí. Mirar el lugar donde le pusieron. El ángel les dijo que no tuviera miedo, que Él no está aquí, ha resucitado de entre los muertos. Ahora, hermanos, esta simple declaración del ángel, Cristo no está aquí, ha resucitado, es el mayor anuncio y sobre el milagro más significativo que jamás ha ocurrido en este planeta. Y no debemos de pasarnos por alto rápidamente como un simple hecho de la historia antigua. La razón por la que Dios el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos no fue simplemente para realizar un estupendo milagro para impresionarnos, sino más bien con el propósito de hacer una profunda declaración teológica. Y eso es porque con la resurrección de Cristo, Dios el Padre estaba expresando el hecho de que Él estaba totalmente satisfecho con la muerte de su Hijo en pago por nuestro pecado. Es decir, que la prueba de que Él aceptó ese pago por el pecado fue que 3 días después de la muerte de Cristo, Él lo resucitó de entre los muertos. Y hablando de Jesús y de su muerte y resurrección, apóstol Pablo nos dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, lo que Pablo está diciendo, Cristo fue crucificado a causa de nuestros pecados. Él no tenía pecado. Y su resurrección demostró que su muerte sacrificial fue aceptada por Dios el Padre, quien ahora era capaz, porque nuestros pecados fueron pagados, de declararnos justos ante sus ojos, que es el significado de la palabra justificación. Justificación no quiere decir que nunca hemos pecado, sino que hemos sido perdonados por nuestros pecados. Y no solo perdonados, sino que Él ha tomado ese pecado y lo ha removido totalmente. Y ahora nos ve como puros y justos delante de Él, al igual que su Hijo. Eso es el Evangelio. O sea que cuando escuchamos al ángel decir, no está aquí, ha resucitado, no debemos tomar esto a la ligera, porque esta es la declaración de Dios para nosotros, que no tenemos que temer morir, porque por la resurrección de Cristo Dios ha declarado que su santa justicia ha sido satisfecha y no hay pecado que Él tenga contra aquellos que han confiado en Cristo para su salvación. Esto es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que debe de llenar nuestros corazones. No hay miedo a la muerte para nosotros, no hay miedo. Así que la resurrección de Cristo es fundamental para el mensaje del Evangelio y es fundamental que estemos convencidos de que Él realmente resucitó entre los muertos si vamos a creer en Jesús como nuestro Salvador del pecado. Y era fundamental que las mujeres en la tumba estuvieran convencidas de su resurrección y así note cómo el ángel hace un esfuerzo adicional para asegurarles a estas mujeres que Cristo realmente resucitó de una muerte real. Y nos dice al final del verso 6, he aquí está el lugar donde le pusieron. Lo que significa que es que el ángel señaló dónde había estado Jesús y dice, mira, está vacío. Y 2000 años después, la tumba vacía todavía nos asegura de la resurrección de Cristo. Yo he estado ahí en Israel, he ido donde creen que pusieron el cuerpo de Cristo y os aseguro que el cuerpo ya no está allí. Y ahora hay algunas personas que reconocerían que la tumba estaba vacía, pero dicen estaba vacía porque alguien o algún grupo removió el cuerpo muerto de Cristo, y ya he hablado de este tema y es una tontería decir eso de que gente lo ha removido, pero sin embargo hay algunos escépticos que han estado de acuerdo en que ningún grupo de personas podrían haber sacado el cuerpo de Cristo de la tumba, pero su teoría para negar la resurrección es que Jesús en realidad no murió. Simplemente parecía haber muerto porque se había desmayado del dolor que había sufrido en la cruz. Pero cuando llegó a la tumba y la frescura de la tumba, Él se revivió y luego simplemente salió de la tumba. Y todos pensaron que Él había resucitado. Ahora hay personas
que creen en esto. Se han escrito un libro sobre esto, pero sabéis que esta teoría no tiene ni sentido. Ahora hay expertos, los romanos eran expertos en la muerte por crucifixión y ellos lo declararon muerto, no desmayado. De hecho, es muy probable que Dios el Padre esperara 3 días para resucitarlo a Jesús de entre los muertos en lugar de un día, para demostrar que se trataba de un verdadero milagro, porque se trataba de una muerte real. Y en segundo lugar, qué ridículo pensar en Jesús siendo golpeado, crucificado, atravesado por una espada, solo para tener la fuerza, la energía y la resistencia para quitar una piedra tan grande que hubiera tomado 20 hombres para quitarlo, y simplemente salir de la tumba triunfalmente. Hermanos, el único punto de vista que tiene algún sentido es que la tumba estaba vacía, porque tal lo dijo el ángel. O sea que si alguien alguna vez te dice, ¿dónde está el cuerpo? ¿Cómo estaba vacía? No hay otra explicación aparte de la resurrección. Marcos nos ha dado ya 2 razones para creer con certeza en la resurrección. 1, la piedra fue removida. 2, el sepulcro estaba vacío. Y la tercera razón que Marcos nos da es que el Señor se apareció ante sus discípulos. En Marcos, continuamos mirando el 16, vemos que el ángel no solo les contó a las mujeres sobre la resurrección de Cristo, sino que tenía un mensaje para que se lo llevara a los apóstoles. Marcos 16, 7. Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, tal como os dijo. Qué mensaje tan considerado del Señor a sus discípulos, preocupándose por su estado emocional. No quería que continuaran en su dolor, creyendo que Él estaba muerto. Así que el mensaje era que Él estaba vivo y se encontraría con ellos en un lugar en la región de Galilea. Y ahora esto es lo que Él les había dicho en la noche cuando le arrestaron a Jesús. Es lo que leemos en Marcos 14. Empezando en el 27, dice, Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tengo que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Pero sí que huyeron. Y Pedro sí que negó a Jesús. Pero en lugar de reprenderlos por su falta de fe, el Señor les dio una esperanza de seguridad, de esperanza, que Él los volvería a ver en Galilea a todos, incluyendo a Pedro, que lo había negado. Entonces, ¿cómo sabemos hoy que Jesús está vivo? No lo vemos físicamente. Sabemos que Él está vivo porque los hombres que lo vieron nos dijeron que se les apareció no solo una, sino muchas y muchas veces entre la resurrección y la ascensión, que eran unos 40 días. Hechos 1:3 dice, a estos también después, sus discípulos, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y el apóstol Pablo presenta estas apariciones al defender la verdad de la resurrección en 1 Corintios 15, 5 al 8, que se apareció a Cefas, otro nombre para Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Algunos habían muerto. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora bien, ¿cómo se pueden explicar estas apariciones?
no pueden, pero algunos lo han intentado. Algunos han especulado que los discípulos de Cristo sufrían de alucinaciones en el sentido de que simplemente pensaban que habían visto a Jesús porque estaban muy angustiados emocionalmente, pero en realidad no era así. Ahora sí que es posible que un individuo pueda alucinar e imaginar ver algo, sí que ocurre esto, pero no 500 personas a la misma vez teniendo la misma alucinación. Eso es simplemente más allá de la realidad, de lo posible. Y además las personas que son propensas a alucinar tienen estas alucinaciones porque desean tan intensamente que algo sea real, que imaginan que es real. Pero las personas que vieron a Cristo, todas creyeron que estaba muerto y tuvieron que ser persuadidos de que estaba vivo. Y entonces de nuevo te pregunto, ¿qué hay de nosotros hoy? No vemos físicamente a Jesús, entonces ¿cómo sabemos que Él está vivo? Sabemos que Él está vivo porque los testigos oculares nos lo han dicho y que ellos lo vieron a Él. Verso 8 de Marcos 16, y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellos y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. O sea, después de que el ángel hablara con las mujeres, con miedo y alegría salieron de la zona del sepulcro sin palabras, mientras corrían a contarles a los apóstoles sobre la resurrección de Cristo, y estos apóstoles han escrito en la palabra inspirada de Dios que realmente vieron a Jesucristo vivo después de que murió. Ahora tú y yo no vamos a ver físicamente a Jesús como lo hicieron los apóstoles, lo veremos cuando muramos. Pero estos hombres fueron testigos confiables de que la resurrección de Cristo, y lo escribieron, y es lo que leemos en Juan 20, versículos preciosos, 20-24. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Esos somos nosotros, hermanos, somos nosotros. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. O sea, es decir, hay tantos milagros más que Juan no pudo escribir, pero estas se han escrito, estos milagros han sido escritos por Juan. ¿Por qué? Para que nosotros creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Hermanos, estamos llamados a creer no solo que Él murió, sino que tenemos que creer que Él resucitó y es nuestro Señor y Salvador. Cuando Tomás se convenció de que Jesús realmente había resucitado, él dijo con mucha humildad, Señor mío y Dios mío. Y eso debería ser exactamente lo que nosotros decimos. Debes someterte a Jesús, creyendo en Él como tu Señor y tu Dios, y decir, Dios mío, Señor mío, reconocer de que eres un pecador, que necesitas ser salvado por Él, arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Él para tu salvación. Él es tu única esperanza. Él es tu única esperanza. La evidencia de que Él resucitó es tan evidente. Y la tumba estaba vacía
intelectualmente razonable y correcto aceptar a Cristo como tu Salvador. El hecho no tiene que ver con cómo de inteligente eres o la educación que tienes, sino que es solamente humillarnos ante nuestro orgullo y reconocer que somos pecadores, que necesitamos a Cristo como Salvador. O sea que si quieres hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, al cerrar este servicio, venir a hablar. Si ya conoces a Cristo, estar animados, estar llenos de gozo, que Él te ha salvado, que vamos a pasar la eternidad con Él, y dejar que eso sea en lo que estemos pensando hoy todo el día. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje tan precioso. Como todos los escritores, los evangelios nos dice la verdad de que Jesús resucitó. No solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó también. Señor, pido para aquellos que sí que te conocen, Señor, que esto nos dé ánimo, que nos dé la fortaleza que necesitamos para ir día a día, Señor, y evangelizar a otros. Pido para aquellos que están aquí que nunca han puesto su fe en ti, Señor, que hoy sea el día de su salvación. No simplemente que lo entiendan intelectualmente, Señor, sino que confíen en Jesucristo. Como dijo Tomás, Dios mío, Señor mío, y queremos seguirte con todos nuestros corazones. En tu nombre oramos. Amén.